Representantes del gremio de la salud en el estado Mérida protestaron para exigir mejoras salariales y dotación de insumos para pacientes. Los doctores aseguraron que a diario mueren pacientes por falta de atención o por no contar con los medicamentos necesarios. Los médicos aseveraron que no cuentan con combustible suficiente para llegar a los hospitales. Además, denunciaron los insultos y malos tratos recibidos en las estaciones de servicio. La madrugada de este lunes, un grupo armado asaltó un comando de la Guardia Nacional Bolivariana en plena zona urbana de la costa oriental del lago de Maracaibo, dejando un funcionario fallecido y otro herido. El grupo delincuencial se llevó contra su voluntad al sargento primero Rodríguez Moreno Dega. Luego su cuerpo fue encontrado sin vida en el sector 19 de abril del municipio Santa Rita del estado Zulia, con un disparo en la cabeza. Asimismo, fue encontrado cerca del lugar al sargento mayor de primera Palmar José Melesio, herido y trasladado hasta el hospital Coromoto en la ciudad de Maracaibo. Según minuta policial, el grupo de delincuentes logró sustraer 2 fusiles AK-103 y una pistola marca Browning calibre 9 milímetros de manera extraoficial. Además, se revela que a pesar de la emboscada perpetrada por 8 individuos, se logró frustrar el ataque que tenía, entre otros objetivos, robarse todo el parque de armas del comando de la 5ª Compañía del Destacamento 113 de la Guardia Nacional Bolivariana. Un funcionario activo de la Policía del Estado Guárico fue asesinado en la población de Tucupido, mientras que otra persona que caminaba por el lugar de los hechos resultó herido. Autoridades atribuyen el caso a una banda delictiva que opera en la zona. Dixon Ramón Pérez Briceño, de 32 años de edad, era el nombre del funcionario asesinado y tenía más de 9 años laborando en la institución. De acuerdo con el reporte policial, el funcionario se encontraba dentro de su vehículo marca Chevrolet, modelo Malibu, esperando a su pareja sentimental en la calle Ricaurte, cruce con Monagas, cuando fue sorprendido por 2 hombres quienes descendieron de una camioneta pick-up color negra y le propinaron múltiples disparos, dejándolo sin vida en el sitio. En el estado Anzoátegui murió el piloto comercial Iván Gómez, de 47 años de edad, luego de recibir un impacto de bala en la cabeza propinado por delincuentes. El hecho se suscitó el domingo 2 de mayo en la ciudad de Anaco. La madre de la víctima declaró a la prensa local que los sujetos ingresaron al hogar de Gómez mientras se encontraba solo. Detalló que la cerradura de la puerta que da ingreso a la residencia no estaba forzada y que los delincuentes robaron una laptop, un celular y una pistola, esto a pesar de que tenía otras cosas de valor. Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas iniciaron las averiguaciones para determinar las causas del crimen. En 62.5% ha aumentado el índice de transmisibilidad del virus COVID-19 en el estado de Nueva Esparta, en comparación con el año 2020, según el análisis realizado por la Intergremial de Salud Insular en base a las cifras oficiales de la pandemia. Solo en el mes de abril hemos tenido 1.165 casos. Eso significa que son 38,8 casos por cada día. Solo en el mes de abril fallecieron 36 ciudadanos. Eso significa que tenemos una mortalidad 5 veces mayor que la del año 2020. Alertan igualmente sobre los riesgos en el sector salud. De hecho, ayer domingo falleció una farmacéutica gremio que no ha sido vacunado en la región. Transportistas exigen ser incluidos en el plan de vacunación contra la COVID-19 y reiteran el papel fundamental que ha tenido el sector durante la crisis sanitaria, trasladando al personal de salud y garantizando la movilidad en la región. El Sindicato Único del Transporte aseguró que los conductores pasan días haciendo filas para surtir combustible, lo que se traduce en menos unidades laborando y más riesgo de contaminación ante las aglomeraciones de pasajeros. Le exigimos al gobierno nacional, al gobierno estatal, plan de vacunación no solamente para el sector transporte, sino para toda la población, que una unidad de transporte dura 3 y 4 días en las estaciones de servicio, lo que trae como resultado menos unidades de servicio prestando el servicio y como consecuencia más personas dentro de una unidad contaminándose. La Comisión Ambiental de la Asamblea Nacional, presidida por Juan Guaidó, constató el desfalco del sistema hidráulico Yacambú, un macroproyecto que surtiría de agua a todo el estado Lara. Por este túnel que está aquí atrás, detrás de nosotros, deberían estar saliendo alrededor de 10.000 litros por segundo de agua, hace 8 años aproximadamente.
10.000 litros por segundo, 7.000 litros para regar el valle de Quibor. Un valle no solamente hermoso, sino que es un valle que le puede dar comida a Venezuela y exportar comida. De manera pues que eso aunado a que de esos 7.000 litros hay 3.000 litros de agua para Barquisimeto, Quibor y las zonas aledañas. Nosotros creemos que aquí se ha cometido un crimen de lesa humanidad, así como ha ocurrido en todo el país, porque la crisis de agua en Venezuela es seria, es severa. En Bolívar, mineros de la población de Tumeremo protestaron ante un desalojo ejecutado por militares en una zona de explotación de oro. Denunciaron que la administración de Nicolás Maduro presuntamente entregó el territorio a un alto jefe militar. La situación afecta a al menos 300 mineros artesanales, quienes aseguraron que se quedaron sin trabajo. Alertaron que han intentado ingresar a la mina, pero los militares han actuado violentamente contra ellos. La primera vez que fui nos recibieron con tiros en el aire, nos amedrentaron, nos dijeron que nosotros que trabajábamos con los malandros. Por lo menos toda esta población de Tumeremo, Sinfonteño, quieren que le abran las minas de Atenas para trabajar, porque ese es el pan de cada día. Esta es la mina del pueblo. Esas minas han sido secuestradas por el Estado, entre comillas, por el gobierno nacional. Se las han entregado a gobernadores, se las han entregado a alcaldes, se las han entregado a militares, a altos jefes militares, y al pueblo pasando necesidad. Los mineros esperan tener un encuentro con el presidente de la Corporación Venezolana de Minería. Mientras tanto, aseguran que continuarán con las protestas. Más de 400 motorizados del estado Sucre tomaron las adyacencias de la gobernación para exigir el suministro constante de combustible. Richard Ortiz, miembro de la cooperativa La Primogénita, expresó que el gobierno regional no los atiende de forma regular con el abastecimiento de gasolina. Tenemos problemas porque la gente de la gobernación, cuando no quieren echar el combustible, no lo echan, ponen protocolo. Nosotros somos padres de familia que dependemos del volante de una moto para llevar la comida a su casa. Los motorizados destacaron que en semanas de cuarentena radical los equipan con solo 5 litros de gasolina, una cantidad insuficiente para cumplir con su jornada laboral. El pago de nómina por sistema Patria, además de violentar la autonomía universitaria, muestra deficiencias e incompetencias. Así lo denunció la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo. Docentes y otros trabajadores de la Universidad de Carabobo siguen sin cobrar su sueldo por el sistema Patria. El gremio rechaza esta política de intervención de pagos que se traduce en la destrucción del trabajo, como ha ocurrido en otros sectores. En este momento hay una irregularidad del pago que está entre el 18 y el 20%. Cada quincena hay algún tipo de problema por el cual a los profesores o bien no le depositan el dinero completo o hay diferencia en los cálculos, y rechazamos el procedimiento del despojo que se ha hecho a la nómina de las universidades. Nosotros queremos y creemos pertinente que esta es una medida absolutamente contraria a los derechos administrativos de la autonomía universitaria. Las lluvias registradas durante los últimos 3 días en San Juan de los Morros, estado Guárico, han afectado a quienes habitan en el sector Tierra de Dios, debido a que las calles de tierra les impiden salir del lugar. Además, están en riesgo ante la crecida de una quebrada que se encuentra en la zona. Tierra de Dios es una comunidad de pobreza extrema y quienes viven en la zona cuentan con casas de zinc. Las lluvias de los últimos días han provocado que muchos no puedan salir del sector, además que ha incrementado el brote de zancudos. Bueno, un barrial horrible, tiene que tener bichos de plástico, zapatos, para no caerse, me imagino, porque, cónchale, con el barro es fuerte, pues. Y los vecinos sí, los de aquel lado más que todo, cuando sube la quebrada, se les mete el agua porque eso crece y eso trae basura, animales muertos, de todo. Por más que sea la plaga, se le mete a uno para las casas, y los animales que bajan por la quebrada también, eso trae insectos y cosas, moscas, horribles. Cuerpos de rescate del estado Trujillo se mantienen en alerta ante las lluvias que se han presentado, generando crecidas de quebradas, derrumbes e inundaciones en la zona agrícola.
El director de Protección Civil, César Fernández, indicó que los municipios Boconó, Pampán, Escuque y el Eje Panamericano han reportado serias afectaciones, las cuales están siendo atendidas por los grupos del sistema integral. En el municipio Sucre del Eje Panamericano, la crecida de la quebrada La Bichú tiene a sus habitantes en zozobra con el desbordamiento que afecta sembradíos y la zona ganadera. El deterioro de las instalaciones del principal centro de salud en el estado Zulia es notorio. Diariamente se filtran imágenes de cómo se encuentra el Hospital Universitario de Maracaibo y se reporta el ingreso de decenas de pacientes en distintos estados de gravedad. Sin embargo, las autoridades aseguran que hay espacio para atenderlos a todos. Lo podemos calificar como una catástrofe sanitaria la que estamos viviendo en el Zulia. Una muestra es el Hospital Universitario de Maracaibo, donde tenemos las emergencias completamente colapsadas. Los pacientes están de pie recibiendo tratamiento, los cubículos están sobrepoblados, los ascensores ya desde hace mucho tiempo están inservibles y podemos ver que en las escaleras los pacientes de diálisis tienen que subir a hacerse su diálisis cuando vienen bajando cadáveres que los traen en los brazos porque no están funcionando los ascensores. El director de Sanidad en el estado Táchira, Milton Bracamonte, alertó que en un 30% ha incrementado la ingesta de medicamentos hechos de manera artesanal o que no cumplen con las condiciones de almacenamiento requeridas. Según las autoridades en materia sanitaria en Táchira, se ha incrementado el uso de medicamentos que ingresan por contrabando, que son hechos en casas sin medidas sanitarias y que son vendidos en calles y kioscos, no cumplen con lo establecido en la ley y representan un riesgo para la sociedad que los consume. Nosotros exhortamos a la población a no adquirir medicamentos, los vendedores ambulantes, medicamentos que se desconocen su origen, medicamentos que son sometidos al sol, son sometidos a altas temperaturas, son sometidos al polvo, se desconoce incluso su almacenamiento que establece la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio Popular para la Salud, el cual puede alterar el producto, el químico que componen estos productos medicamentos y pueden generar una intoxicación o la muerte del paciente. Rescatistas en la frontera encontraron a 22 venezolanos que estaban atrapados en el río Táchira cuando intentaban cruzar desde Venezuela hasta Colombia. La crecida del afluente por las fuertes lluvias generaron que no pudieran transitar por la vía irregular y quedaran varados. Bomberos y funcionarios de Protección Civil llegaron al sitio y lograron rescatarlos sin contratiempo. La frontera de Venezuela con Colombia está cerrada formalmente por la COVID-19, por lo que los ciudadanos se arriesgan para salir del país por las trochas o caminos irregulares que atraviesan el río Táchira. Las fuertes lluvias en el estado Lara causaron el desbordamiento del río Madre Vieja del municipio Torres, afectando territorios de zonas como Moruché y Alemán. Quedaron inundadas por el paso de las aguas que se llevó todo a su paso. En ese lugar se encuentran los hornos artesanales que producen adobe y teja para la construcción de viviendas, los cuales quedaron inservibles por la crecida del río. Hasta ahora se desconoce la cantidad de familias damnificadas, pues la pérdida de enseres es significativa. Según reportan los infociudadanos, los cuerpos de seguridad y de rescate no se han hecho presentes en la zona de emergencia. En No es parte del sector automotriz se reporta que los niveles de productividad están en cero. Alertan que se trata de un panorama que refleja la situación de la economía nacional. En el primer trimestre de este año fueron ensamblados una unidad, un camión Mack. El empresario y vicepresidente de Fede Cámaras advierte que la recuperación no está cerca mientras persistan las políticas que han llevado al descalabro de la economía. El parque automotor venezolano es un parque deteriorado que data aproximadamente de 15 años en promedio. Lo que quiere decir que urge imperiosamente la necesidad de hacer una transformación y un cambio de ese parque. Para el Resurgir piden controlar la importación de vehículos porque la norma prohíbe el uso comercial y lo que se ve es la proliferación de ventas.
El sector hotelero en Carabobo redobló sus esfuerzos para evitar la propagación de la COVID-19, prueba de hisopado nasal de manera frecuente, implementación de lámparas con luz ultravioleta y la desinfección constante de los espacios son parte de las medidas de bioseguridad que se han implementado en la región para mantener a los hoteles libres de la COVID-19. Nosotros estamos aplicando los protocolos de bioseguridad muy estrictos y solicitamos la ayuda, de verdad, la ayuda la necesitamos para la vacunación de nuestros personales. Esta pandemia, por supuesto que nos ha afectado, como a todas las empresas, nos ha afectado bastante, un promedio de un 8, un 5%, algunos hoteles un poco más, otros menos, pero en promedio eso es la realidad. En el estado Bolívar, jubilados de las empresas básicas introdujeron un recurso de amparo ante el sistema judicial para denunciar la violación de sus derechos. Informaron que 15.000 pensionados están afectados por las medidas regresivas que aplica el gobierno en las industrias de los sectores del hierro, aluminio y acero, a través de la aplicación de un memorándum que califican como ilegal porque deroga las convenciones colectivas. Alertaron que padecen enfermedades ocupacionales que no pueden tratar por el alto costo de los medicamentos. El recurso de amparo fue recibido, pero aún no ha sido admitido. La falta de insumo tiene paralizado el servicio de radiología del Hospital de Valera en el estado de Trujillo, impidiendo a los pacientes realizarse sus exámenes. Según los usuarios del hospital, se ven obligados a cancelar los servicios externos privados para poder practicarse los estudios. El secretario del Sindicato de Salud, Giovanni Bielma, aseguró que el Estado no surte de suficientes insumos, entre ellos los químicos, reveladores y fijadores para las radiografías. El área de rayos X a veces dura hasta un mes sin sacarse una placa. La gente tiene que hacerle tripas y corazones para poderse realizar una placa que vale hasta 15, 20 dólares, porque no hay reactivo, ¿verdad? A veces por la falla de la electricidad, a veces no pueden aprender los aparatos porque la electricidad no está. Por eso también es culpable el mismo gobierno, la misma gente corporal, que tienen que estar atentos al problema de la electricidad del Hospital Centinela. También tenemos el problema de que no hay reactivo. Entonces, cuando no es reactivo, los muchachos de rayos X que no pueden hacer nada. Y por lo tanto es la falla de rayos X. No es porque están dañados los aparatos, sino la falla es porque no es reactivo. Igual que en el laboratorio de sangre, no hay para hacer una glicemia porque no es reactivo, no hay insumos en el laboratorio. Un tribunal del estado Anzoátegui condenó a 25 años y 8 meses de prisión al exfuncionario de la Policía Regional, Onan Pereira, implicado en la muerte del estudiante César Pereira, suceso ocurrido hace 4 años. El acusado fue señalado por cometer los delitos de lesa humanidad contra el estudiante universitario que murió luego de recibir un impacto de proyectil en el abdomen cuando participaba en una protesta antigubernamental en el año 2017. Onan Pereira será recluido en el internado judicial José Antonio Anzoátegui, mejor conocido como Puente Ayala. Nosotros elevaremos a la Fiscalía General del Ministerio Público una copia de la sentencia por cuanto existen otras armas que se le hicieron experticia y los cañones tienen restos de vidrio. Es decir, se corroboró de que la mayoría de los funcionarios que actuaron en las protestas del 2017 manipulaban con las municiones con metra para impactar y herir a la humanidad de los manifestantes. Continúa la incertidumbre en torno al derrame de petróleo alertado este lunes por los habitantes del sector de Sazarida en el estado Falcón. La pérdida del hidrocarburo se debió a una rotura del oleoducto en el municipio Buchibacoa, que debido a las fuertes lluvias registradas en días pasados, esta información fue confirmada por el dirigente político Luis Stefanelli, quien aseveró que estos hechos son comunes en la industria estatal petrolera del país. Una vez más, me veo la obligación de recurrir a los medios para denunciar la industria petrolera nacional, muy específicamente PDVSA, por un nuevo derrame ocurrido esta vez en el estado Falcón, en las inmediaciones del puerto pesquero de Sazarida, puerto importante de la costa occidental falconiana, en el municipio Buchibacoa de este mencionado estado. Es común que estos hechos ocurran en nuestra industria petrolera y me atrevo a decir que los pasivos ambientales de PDVSA, óiganse bien, pudieran superar inclusive el valor de sus activos si se calculan como es. Y es una carga pesadísima que debemos llevarlo sobre los hombros, no solamente nosotros, sino las futuras generaciones.
Al menos 4 integrantes de un grupo armado del estado Bolívar murieron en un enfrentamiento con oficiales del ejército en una subestación eléctrica de esa región. De acuerdo con la versión oficial, los 4 hombres estaban en las torres de alta tensión y al parecer pretendían alterar el sistema eléctrico. La Guardia Nacional dijo que los fallecidos pertenecían a la banda de Ronnie Matón, un conocido líder de una pandilla que opera en las minas de oro. Durante el operativo fueron incautadas 4 armas de fuego. El caso quedó a la orden del Ministerio Público. Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas en el estado Mérida han afectado comunidades en al menos 3 municipios, generando un estado de alarma en las autoridades regionales, quienes advierten que la situación podría empeorar si continúan las precipitaciones en los próximos días. Motivado a las fuertes precipitaciones acaecidas en la zona del municipio Libertador del estado Mérida, pues tuvimos en la noche de ayer unas fuertes precipitaciones en las cuales se creció la quebrada la Portuguesa, motivado a que una ala que alimenta dicha quebrada pues se creció y tuvimos un percance en la altura de Don Concho, lo cual a nivel de Campo Elías se salió de su cauce. Algunos de los servicios públicos como la recolección de desechos sólidos y la distribución de agua por tuberías también se han visto afectados en el estado andino producto de las lluvias, según informaron las autoridades competentes. Productores del sur del lago de Maracaibo aseguran que las restricciones de movilidad por la pandemia y la falta de combustible les impide sacar 30.000 hectáreas de cosechas de los campos plantaciones comprometidas por las inundaciones en el municipio Francisco Javier Pulgar del estado Zulia. La gran problemática que tenemos con el combustible y el gasoil, ya que se encuentran perdidas más de 30.000 hectáreas de plátano y tienden a desaparecer el resto de las plataneras en nuestro municipio. Nos vemos golpeados fuertemente por las lluvias. En todo el territorio nacional estamos golpeados por las lluvias y no podemos activar nuestros motores por falta de combustible también, ya sea por gasoil o sea por gasolina. Trabajadores de la empresa Servicios Panamericanos de Protección protestaron para exigir sean reintegrados a sus puestos de trabajo. Al menos 50 trabajadores fueron enviados a sus casas desde el inicio de la pandemia. Aseguran que la empresa está laborando solo con un reducido grupo de empleados, el resto quedó a la deriva y sin sustento. Tal es el caso de la señora Miriam Pinto, con más de 43 años de servicio y actualmente no percibe ningún salario. Estoy en la calle. Una persona de tercera edad fácilmente no consigue trabajo. Mis hijos me están ayudando. Para ellos uno no sirve ni da la talla, cosa que es falsa. Porque hasta el último día estuve luchando, trabajando para ellos y ahora ¿cuál es el pago? Echarme a la calle sin ningún beneficio. Ellos van a tener que pagarnos nuestros salarios caídos porque en todo este tiempo no hemos cobrado nada. No puede ser posible que bajo la modalidad de la pandemia y el artículo 149, ese que se inventaron el decreto donde suspendían, 148, que suspendieron a los trabajadores, entonces coaccionan al trabajador a renunciar a todo lo que antigüedad y todos sus beneficios que la ley otorga. El Colegio de Profesores en el Estado Guárico exige a la administración de Nicolás Maduro anclar el salario a un sistema económico sólido que permita sostener la hiperinflación que afronta el país. Aseguran que mientras el educador percibe aproximadamente $4, la canasta familiar es de más de $360. Que el salario debe estar anclado a algo, al dólar, al petro, al oro venezolano, a lo que sea. ¿Y por qué tiene que ser un anclaje a cualquier cosa sólida que nos permite económicamente subsistir al proceso inflacionario del país? Cualquier aumento que nos den hoy, mañana se nos va a transformar en sal y agua y el educador no va a tener suficiente. Los educadores también han propuesto que el tabulador salarial sea de al menos $120 a $180 el ingreso mínimo de un docente. El personal médico en el estado Sucre exhortó al gobierno nacional y regional a que establezcan un programa de vacunación transparente contra la COVID-19. El presidente del Colegio de Médicos en Sucre, Rafael Perosa, indicó que han enviado correspondencias a la Fundación de Salud Regional solicitando la vacunación y han sido ignorados. Exhortamos a las autoridades del estado para que tomen en cuenta a todo el personal médico que labora tanto en el sector público, privado, los jubilados, y establezcan un cronograma
de prioridades y sea transparente y se llamen a las personas de acuerdo con las posibilidades. Perosa informó que solo han recibido las vacunas el personal que labora en el área de COVID-19, dejando a un lado un número importante de trabajadores de la salud. Este jueves falleció en el estado Falcón el presbítero José Alberto Medina, párroco de San Francisco de Asís de Coro, por complicaciones del COVID-19. La muerte fue confirmada por el arzobispo de Coro, Monseñor Mariano Parra, quien destacó que este sería el tercer sacerdote que pierde la arquidiócesis de Coro en lo que va de año por COVID-19. Lamentablemente en la mañana de hoy, en la madrugada, falleció el padre José Alberto Medina, sacerdote de la diócesis, de la arquidiócesis. Lamentablemente murió, víctima de un paro respiratorio, pero que es como una secuela que le quedó del virus del COVID-19. Se me han muerto ya también 2 sacerdotes más con este virus. Se deje de lado todas esas divisiones y empecemos a vacunar a todo el pueblo, porque el pueblo lo necesita. Porque el pueblo de Venezuela necesita que se preocupen los gobernantes por la salud del propio pueblo. Los hospitales tienen que ser bien abastecidos, todas las medidas de bioseguridad, pero también todas las medidas sanitarias posibles en todo el país. Habilitar más hospitales, por ejemplo aquí en Falcón tenemos un solo hospital para todo el estado que atiende COVID. Mariano Parra exigió a la administración de Nicolás Maduro la vacunación de la población y dotación de los hospitales. 24 viviendas anegadas y pérdidas en materiales fue el resultado que dejaron las fuertes lluvias suscitadas en la zona centro del estado Anzoátegui. Así lo informaron autoridades del municipio de Anaco. Según el balance ofrecido por Protección Civil, los sectores con situaciones de emergencia son Inavi, Viento Fresco, Las Vegas, Pueblo Nuevo, Bicentenario, Vista Alegre, San Antonio, El Paraíso, La Esperanza, El Esfuerzo y San Simón. Los funcionarios detallaron que la contingencia se presentó en comunidades calificadas como zonas de mediano y alto riesgo. Le hacemos un llamado a las autoridades competentes encargadas del combustible. Por favor, la alcaldía del municipio de Anaco requiere de combustible para realizar estas operaciones. Ningún vehículo oficial de la alcaldía del municipio de Anaco tiene combustible para moverse. Tenemos que ir a amigos, a comerciantes, a pedir gasolina y no debería ser. Esto es un trabajo de todos. Anaco nos necesita a todos. Habitantes del sur del lago aseguran que las inundaciones de varios ríos en la zona mantienen sus casas bajo las aguas. La falta de combustible agrava la situación ya que no pueden encender las bombas y así sustraer el agua que afecta en viviendas y sembradíos. Por motivos de lluvia la parcelita se le dañó y miren las condiciones en las que se encuentra este señor. Por falta de apoyo de la alcaldía y del gobierno a la hora de hacer la entrega de gasolina a este señor. Él tiene su motor de bombeo, pero triste y lamentable, los recursos no le dan para el alto costo del combustible a como lo están vendiendo en dicho municipio Francisco Javier Pulgar. Para que nos ayuden a conseguirle gasolina a estos productores que hoy en día no tienen cómo alimentarse por falta de combustible, siendo nosotros un país rico en petróleo, rico en tantas cosas y nos tienen olvidados. En Nueva Esparta, el sector construcción está paralizado en un 100%. Según voceros del gremio, la situación deja a unos 1.500 obreros sin trabajo. Esto está paralizado por completo. Aquí hay más de 1.500 desempleo total por el ramo de la construcción en toda la isla. Aquí todos han emigrado para afuera, para su pueblo, a sembrar, a hacer cualquier cosa por allá, porque aquí no hay nada, aquí no se consigue absolutamente nada, lamentablemente. Advierten que los costos de los materiales y las dificultades de ingreso desde tierra firme sobrepasó la capacidad de las empresas. Empresas que siempre han trabajado en el Estado, empresas serias que le pagan a sus trabajadores como tiene que ser. Lamentablemente, ayer una de ellas tuvo que paralizar la obra, donde son 4 monstruos de edificios. De 5.000 industrias que existían en Carabobo, actualmente quedan 2.000, de las cuales solo funcionan 600 que se mantienen trabajando a 10% de su capacidad instalada. El cierre y paralización de empresas, sumado a la caída de la producción, es la causa del desempleo en la denominada ciudad industrial de Venezuela. Carabobo y en especial Valencia, después de haber sido el estado y la ciudad industrial de Venezuela, hoy solamente es un cementerio de empresas. Los trabajadores del sector público, educadores, enfermeros, los de alcaldías y gobernaciones han migrado al sector de la informalidad, al trueque, al rebusque, porque los salarios
que hoy en día perciben no les alcanza ni siquiera para llevar un medio cartón de huevo a su casa. No puede ser que un simulacro de aumento que dieron ahorita nos alcance para comprar medio cartón de huevo. La industria cementera del estado Lara escasamente está produciendo un 10% de su capacidad, situación que denuncian sus trabajadores y que recuerdan que fueron líderes en producción nacional. La empresa, que prácticamente está activa por sus trabajadores, se han convertido en un cementerio de maquinaria inutilizada. El estado Lara llegó a ser productor número 1 de cemento blanco, material que hoy en día no se produce. Una industria del cemento que su capacidad nominal es de 9 millones de toneladas métricas de cemento anual. Hoy está por debajo del 20% de esa capacidad nominal. Y no ha sido producto de la pandemia. Los trabajadores hemos presentado cantidad de propuestas para lograr el impulso y el reimpulso de esta industria. En el caso específico de Planta Lara, conseguimos los equipos de alta gama parados, como es el caso de los hornos. Horno 1 de producción blanca no opera desde hace mucho tiempo, y el horno 3 pues ni se diga. El horno 2 parado en su momento y intermitente entre paradas y funcional. Esto forma parte de toda una situación dentro de la industria del cemento. Según datos de la Asociación Venezolana de Psiquiatría, en el país se reporta un incremento en el número de consultas psiquiátricas. Según expertos, en el estado Sucre, algunos de los pacientes padecen trastornos neuropsiquiátricos como consecuencia de secuelas de la COVID-19. Carlos Tineo, representante del gremio, indicó que los pacientes tienen trastornos de ansiedad y depresión debido a que el virus afecta el sistema nervioso central. A esta situación se le suma también la escasez de fármacos y la falta de espacios terapéuticos para la atención. En mi consultorio he podido ver varios pacientes con cuadros psicóticos, es decir, pérdida del juicio de la realidad, agitación, insomnio, incoherencia, posterior a COVID, lo cual nos ayuda a nosotros a descartar que no es otra causa psicótica, como una esquizofrenia, por ejemplo, sino que es producto exclusivamente, el único antecedente importante es haber superado el COVID. La comunidad El Jobo, cercana al monumento del Dr. José Gregorio Hernández en San Juan de los Morros, estado Guárico, obra inaugurada el pasado 30 de abril, exige que también se tome en cuenta la inversión de recursos para resolver los problemas que les aquejan. Aseguran también que tienen más de 15 años con las calles en mal estado y sin alumbrado público. Además, el agua por tuberías es quincenal. Denuncian que tienen años esperando por soluciones y que las calles también han sido reparadas por los mismos vecinos, y mientras el gobierno regional invirtió para mostrar un monumento de José Gregorio Hernández, quienes viven en las cercanías de esta obra están en precarias condiciones. Aquí solamente se hizo un pedazo que se arregló, fue porque la misma gente, cuando arreglaron la carretera nacional, pidieron ese asfaltado que quitaron y lo arreglaron aquí. Porque esto aquí no entraban los carros hacia acá. Claro, no, nada más que cuando vayan a hacer una cosa, ellos arreglan para la fachada, para que la gente vea que está bonito. Es bueno que arreglen, por ejemplo, aquí, a mí me gustaría que tuvieran cloaca, porque yo tengo mi séptico en la cocina. Entonces eso es desagradable. Estudiantes de medicina de la Universidad de los Andes realizan estudios a través de la Incubadora Venezolana de la Ciencia en comunidades con la recolección de chipos, debido al aumento de esta enfermedad erradicada en Venezuela hace años, pero que de nuevo amenaza con su presencia. Debido al aumento de los casos del mal de Chagas, una enfermedad que fue reportada por primera vez en Venezuela en 1919 por el doctor Enrique Tejera y que a mediados de los años 70 había sido controlada, casi erradicada. Las profundas fallas en la fumigación obligan a los estudiantes de la Universidad de los Andes a iniciar una jornada de recolección del insecto llamado chipo para intentar bajar las incidencias de casos y estudiar la posibilidad de aislar el vector. Actualmente estamos realizando una campaña que lleva por nombre Trae tu Chipo, y consiste en trabajar de la mano con la comunidad para poder identificar y recolectar a los chipos, que son aquellos que producen la enfermedad de Chagas. Esta es una enfermedad que, si bien suele pasar desapercibida, a largo plazo trae consecuencias de salud muy graves e incluso la muerte. Es muy importante que la población aprenda a identificarlos y los recolecte para nosotros poder estudiarlos. Una vez que los estudiamos, nos dirigiremos a la comunidad y les daremos todas las bases y la información necesaria para poder prevenir la enfermedad de Chagas.